Día 13 de junio. San Antonio de Padua. San Antonio nace en Lisboa en 1195. Se llamaba Fernando. Antonio fue su nombre de religioso y significa defensor de la verdad. Muy joven se hizo agustino. Trabó amistad con un grupo de franciscanos y quiso imitar a San Francisco. Para ello se separó de los agustinos. A los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dice: su oficio es el de predicador y por obediencia recorre pueblos y ciudades predicando. Su predicación convertía los corazones y transformaba las voluntades. Las multitudes lo seguían. Fue a evangelizar al África, pero el clima y el trabajo lo enfermaron. Se embarcó para España, pero una tempestad lo llevó a Italia. Allí y en Francia predicó previniendo a las gentes para que no se dejaran engañar de los herejes albigenses. Fijó su residencia en Padua, ciudad universitaria. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. Muere el 13 de junio de 1231, con solo 36 años. Le hicieron una basílica hermosa. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentran por todas partes. Fue un evangelizador incansable y sigue haciendo muchísimo bien. Repetía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Creer, pero no vivir de acuerdo a lo que se cree. Los favores que consigue son inmensos y merece ser mejor conocido por la gente. Es más amado e invocado por el pueblo humilde, que ve en él un protector de los pobres y necesitados. De niño se consagró a la Santísima Virgen María y a ella encomendaba su pureza. Se dice que él visitaba el Santísimo Sacramento en muchas iglesias y que era sumamente comprensivo con los pobres. En su juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales, pero no se dejó vencer por ellas y con la ayuda de Dios las dominó. Esta crisis de la juventud, que para otros es el principio de una vida de pecado, fue para él la ocasión de buscar un modo de vivir que lo preservara, y así se fue a vivir a un monasterio ya a los 17 años. Y dicen sus antiguos biógrafos que ya en aquellos años llegó a un altísimo grado de santidad. Sus estudios preferidos eran los de la Sagrada Escritura, y se dedicaba a la oración y al estudio. Pero vio que en aquel convento estaban algunos que no eran tan santos como él lo deseaba, y así fue que dispuso hacerse franciscano. Cuando llegaron a Portugal los restos de los primeros mártires franciscanos de Marruecos, se entusiasmó Antonio por la vida franciscana y consiguió ser admitido en ella. Pidió ir a Marruecos para ser martirizado, pero allá enfermó y tuvo que volverse. Estuvo en el capítulo de las esteras, cuando se reunieron todos los franciscanos del mundo en 1221, y allí pasó inadvertido. Pidió a un franciscano que le prestara su celda en una cueva, en un monte, y allí pasaba el día rezando y haciendo penitencia. Pero su ciencia no era luz para quedarse debajo del celemín. En 1221, el superior lo encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados sacerdotes, y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a predicar. Lo enviaron a la Romaña, provincia del sur de Italia, cuya capital era Ravenna, y que estaba llena de herejes cátaros. Antonio empezó a luchar contra ellos aprovechando el inmenso caudal de ciencia que había adquirido en sus años de soledad y las reservas de fervor que había acumulado en sus años de oración. En la ciudad de Rímini tuvo lugar uno de los milagros más famosos de San Antonio. Sucedió que los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones. Entonces el santo acudió al milagro. Se fue a las orillas del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios, ustedes, los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar». Y a su llamado, cuando dijo eso,
acudieron miles y miles de peces que sacaban y sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder. San Francisco le escribió: «Me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el estudio no apague el fervor por la oración». El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir la herejía de los albigenses. Antonio fue enviado a Montpellier y Tolosa. Argumentaba con admirable sabiduría los herejes y conmovía sus corazones. Tenía una impresionante fuerza de persuadir para convencer. Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador: la ciencia, elocuencia, un formidable poder para convencer, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Además, estaba dotado del poder de hacer milagros. Poseía una personalidad extraordinariamente activa, casi magnética. Los pecadores caían de rodillas a sus pies. A donde quiera que iba, la gente acudía en tropel a escucharle. Bastaba que empezara a predicar para que los pecadores comenzaran a conmoverse y los indiferentes a entusiasmarse. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles, y muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque en los templos no cabía la gente. De 1227 a 1230 fue provincial de la Romaña, luego fue enviado a Padua. Dice un biógrafo de ese tiempo: «Era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba esta tierra, pero su alma vivía en el cielo». Escribió sermones para todas las fiestas del año. Predicaba los 40 días de Cuaresma a pesar de la hidropesía que le atormentaba. La gente se lanzaba a tocarlo y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo después de sus sermones. Le quitaban pedazos de hábito. En Padua todos lo amaban, y fue en esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Las multitudes cambiaban de conducta de una manera nunca antes vista al oírlo a él. La paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaran dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvo que a los pobres no les echaran a la cárcel por deudas. Tenía una gran devoción al niño Jesús, y se dice que logró contemplar en una visión cómo era Jesús cuando era niño. Consumido por el esfuerzo y la enfermedad, sintió venir la muerte. Entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor». Y así murió. Era el 13 de junio de 1231. La gente recorría las calles diciendo: «Ha muerto un santo, ha muerto un santo». Murió de solo 35 años y durante sus funerales se produjeron impresionantes demostraciones de cariño de la gente de Padua hacia él. La ciudad de Padua ha conservado sus restos con enorme devoción durante más de 7 siglos y le construyó una bellísima basílica. Es muy conocida la historia del milagro de San Antonio y la mula. Sucedió que un hombre descreído, un hombre sin fe, pidió al santo que le probara con un milagro que Jesús sí está en la Santa Eucaristía. Así fue que aquel hombre dejó a su mula 3 días sin comer, y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco, y al otro lado estaba San Antonio con una santa hostia, con la Eucaristía. La mula dejó el pasto, a pesar de haber pasado 3 días sin comer, y se fue a donde estaba el santo, enfrente de la santa hostia, y allí se arrodilló. Dios quiso glorificar a San Antonio, al sepulcro de San Antonio, obrando allí infinidad de milagros. El Papa Gregorio XI lo declaró santo al año de haber muerto, y Pío XII lo declaró doctor evangélico. La gente experimenta que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios.
La experiencia de cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que rezan con fe. Es muy especial para encontrar objetos que se habían perdido. Se le reza un Padre Nuestro y se encuentran y se siguen maravillas.